Bienvenidos, jugadores. Hoy es un día muy especial porque nos enfrentamos al tutorial de una leyenda de los juegos de mesa, Through the Ages, del legendario Vlaada Chvátil. Se trata de un juego de estrategia, no os voy a engañar, es un juego que tiene cierta dificultad, pero la sensación es la misma a la que tendríais antes de leer un gran libro. Es como nunca has leído El Señor de los Anillos y te enfrentas a ello, nunca has leído Harry Potter, te enfrentas a ello. Si nunca has jugado a Through the Ages y te enfrentas a ello, lo vas a disfrutar mucho, de verdad. Pero no os voy a engañar, es un juego que requiere cierta atención a la hora de aprender las mecánicas y de aprender la estrategia, pero seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. Se trata de un título de entre 2 a 4 jugadores, que llevará más o menos una hora de tiempo por jugador, a partir de 14 años, y es un juego que tiene una expansión, que es esta, que añade pues, más cartas al juego, un componente de estrategia. Through the Ages es un juego de civilizaciones, se trata de tomar las riendas de un pequeño pueblo en la antigüedad y hacerlo crecer, desarrollarlo hasta la época actual, pues a través de líderes, a través de la construcción de maravillas, desarrollar tecnologías. Es un juego de gestión de recursos, es un euro, pero con construcción de cartas. Todo se irá haciendo con cartas. Como veis, tiene un look muy Age of Empires, ¿no? con esta portada. Y bueno, si alguien sabe por qué Mads Mikkelsen se ha colado en la cara de Napoleón, que nos lo comente, porque nosotros todavía no lo sabemos. Nada, a continuación os enseñaremos los componentes. Hemos desplegado la partida de Through the Ages para 3 jugadores para enseñaros los componentes. Para empezar, deciros que este juego es especial y por ello no hay un solo manual, sino que hay 2. Un manual nos ayudará, nos guiará en nuestra primera partida, es el más gordito, el más tocho, y luego el código de leyes incorpora las reglas resumidas para jugar de manera seguida en nuestras próximas partidas. El manual nos propone empezar sin la parte militar del juego, sin embargo yo os lo voy a explicar porque a ver, tampoco es que complique en exceso el juego y le da un punto estratégico notable. Además de los 2 manuales, hay hojas de recordatorio de reglas. Hay 4, uno para cada jugador, un glosario de terminología y el resumen de turno de juego. Pues como veis, Through the Ages es un juego a módulos, tiene estos distintos tableros que se pueden desplegar por la mesa como lo consideréis oportuno. Aquí tendremos el display de las cartas, el tablero militar con el rojo militar, el tablero de tecnología representado por este icono que es la bombilla y el tablero de puntos culturales, el icono que lo reconoceréis por el arpa. Luego hay una serie de tableros individuales a través de los cuales iremos desarrollando nuestra civilización. Simplemente se distinguen por el color. Todas las civilizaciones al inicio son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Como veis en esta simulación para 3 jugadores, yo me quedo con el color amarillo y mis oponentes tienen el azul y el verde. En este tablero individual ya vienen impresas las cartas con las que empezamos, que como veis, pues la roja nos remite al apartado militar de nuestra civilización, todos empezamos con guerreros, agricultura, bronce, filosofía y religión. Como veis, tienen el diseño de cartas porque son exactamente como las cartas que veréis a continuación. En la parte inferior de las cartas encontramos pues, nuestro almacén de recursos. Además de este recordatorio de la secuencia final del turno, en la parte inferior pues, tenemos el display azul, las casillas azules, donde tendremos nuestra reserva de recursos con materiales de construcción, y en la parte inferior, donde aparecen las caritas sonrientes y los saquitos de comida, nuestra población.
Todo ello, ¿cómo se muestra? Pues a través de unos cubos de colores. ¿Veis? Pues azul, amarillo, blanco y rojo. Los cubos blancos y rojos sirven para marcar nuestras acciones civiles y acciones militares. Esto es una herramienta muy útil porque a lo largo de la partida podremos usar nuestras acciones civiles y militares como queramos y hay la posibilidad de deshacer acciones. Si vemos que una estrategia no nos convence, que nos equivocamos, lo que sea, estos cubos que tenemos en nuestra reserva nos servirán para marcar, pues ahora compro una carta, ahora desarrollo una tecnología. Entonces, poniendo y retirando estos cubos mantendremos un control sobre lo que hacemos a lo largo de la partida. Y luego los cubos amarillos y azules sirven para marcar nuestra población y los recursos, nuestro material de construcción, la piedra, el mineral, ¿de acuerdo? Esto servirá tanto para ponerlo en nuestra reserva como para construir ciertas cartas como son, por ejemplo, las maravillas, ¿de acuerdo? Luego lo más importante en el juego son las cartas. Los mazos de cartas son lo que van a decidir la estrategia que llevemos a cabo y cómo crecerá nuestra civilización. Como veis hay 8 mazos de cartas divididos en 4 grupos, ¿de acuerdo? Los que llevan la A impresa y los numerales en números romanos 1, 2, 3. Cada uno de estas categorías pues tiene 2 colores, como veis, ¿no? El amarillo y el gris o blanco y negro. Como habréis adivinado, los números hacen referencia a etapas históricas distintas, ¿no? Empezaremos en la antigüedad e iremos evolucionando, pues, Edad Media, Edad Industrial y época contemporánea. Los mazos de cartas y el hecho de que se agoten irán marcando el desarrollo de la partida desde el inicio hasta el final. ¿Por qué hay 2 mazos distintos de cada época? Bueno, pues uno es el mazo civil, podríamos decirlo así, y el otro es el mazo militar. Todo ello se desarrolla en estos tableros que tenemos aquí. Aquí es donde se irán sucediendo las cartas y, como veis abajo, siempre hay un coste, que estos son las acciones civiles que nos costará comprar una carta. Como más a la derecha esté, es decir, como más nueva sea la carta, más nos costará. Cuanto más a la izquierda, o sea, más vista por el resto de los jugadores, menos nos costará. ¿Qué tipo de cartas tenemos? Bueno, pues siempre hay el mismo tipo de cartas en los mazos, lo que pasa es que van evolucionando. Por ejemplo, en estas cartas de la época A, de la antigüedad, podemos encontrar cartas de estos tipos. Bueno, pues tenemos las cartas amarillas que representan eventos que jugamos desde nuestra mano y que nos dan una ventaja puntual, algo que se consume. Pues, por ejemplo, la frugalidad nos permite aumentar nuestra población y luego obtener una unidad de comida. Pues como esta habrá otras cartas que nos darán recursos en un momento determinado, que nos permitirán hacer cualquier otra cosa con descuento, etc. Estas son las cartas amarillas. Luego las cartas moradas, con este borde morado, representan maravillas. Estas maravillas pueden tener un efecto, que siempre vendrá indicado en el texto en la carta, un coste, ¿vale?, de mineral. Esto es lo que nos costará construirlas. No nos costará 141, nos costará 1, 4, 1 en 3 acciones civiles distintas. La primera vez pagaremos 1, la segunda vez pagaremos 4, la tercera vez pagaremos 1. En el caso de las pirámides, pues 3, 2 y 1 sucesivamente. Y aquí el recurso que debemos pagar, que es el mineral. Y en la parte inferior hay el beneficio que nos proporciona esta maravilla, además del texto que pudiera tener, ¿vale? En el caso de la biblioteca de Alejandría, cada turno iremos sumando un punto de cultura y un punto de tecnología, y en el caso de las pirámides tendremos una acción civil adicional en nuestro turno. Luego las cartas con el borde verde representan líderes que encumbraremos en nuestra civilización para llevarla a su máximo esplendor. Pues en este caso pues, tenemos a Hammurabi, y cada líder pues, tiene un efecto con el que podremos planificar nuestra estrategia a lo largo de la partida.
Esto por lo que respecta al mazo civil. En este mazo también encontraremos pues, en épocas posteriores tecnologías. Ay, perdón, he cogido el militar. Por ejemplo, en este caso, pues como podéis ver, estas son cartas de tecnología que van a mejorar nuestras cartas iniciales. Estas con el borde marrón pues nos remiten a las cartas de producción. En este caso, pues el bronce podría mejorar a hierro si desarrollamos esta tecnología, y la agricultura pues se puede mejorar con el riego, ¿de acuerdo? Como veis, pues en la Edad Media tenemos nuevos líderes, en este caso Federico Barbarroja, y tenemos otras cartas de tecnología, y luego también tenemos, esta también es una carta de tecnología, por ejemplo, tenemos cartas de gobierno. En este caso, pues aquí tenemos la monarquía. En estos casos, pues como veis, se trata de cartas de tecnología porque vienen indicadas con el icono de la bombilla. Recordad, la bombilla significa tecnología, avance tecnológico. Y pues en este caso mejoraríamos nuestros medios de producción. En este caso podríamos construir nuevos edificios que nos darían unos beneficios. También podríamos construir monumentos que nos darían también un beneficio pagando el coste en tecnología. Invertir en tecnología militar, que nos daría la posibilidad de crear nuevas unidades militares, también con su coste. El borde rojo nos remite al hecho de que se trata de unidades militares. Y también cartas de gobierno, que tienen este borde naranja y tienen un coste en tecnología. Veréis que siempre tienen dos costes. Esto es porque pagar el primer coste, que siempre es más caro, te permite cambiar de gobierno de manera pacífica. El coste menor es a costa de hacer una revolución, que es pagando todas nuestras acciones civiles. Podemos cambiar de gobierno pagando menos tecnología. Y en este caso, pues lo que hacen los gobiernos es modificar las acciones civiles y militares que tendremos a lo largo de la partida, y también el número de edificios que podremos construir de cada tipo. A medida que vayamos desarrollando formas de gobierno pues posteriores en el tiempo, tendremos más capacidad de construir el mismo tipo de edificios. Esto será lo que nos encontraremos en los mazos de civilización. En la época antigua pues hay menos cartas porque se desarrollará solo a lo largo de 2 turnos. Y luego tenemos el mazo militar, ¿de acuerdo? En la época antigua, en la antigüedad, a la hora de preparar la partida, hay que sacar tantas cartas como número de jugadores más 2. En este caso, pues si somos 3 jugadores, pues habrá que sacar 5. Mezclamos. Realmente en la época antigua lo único que hay son eventos, que es una de las 1, 2, 3, 4, 5. Y estas se retiran del juego. Esto pues, le da un punto de rejugabilidad, como os decía. Como al inicio de la partida todas las civilizaciones son iguales, esto lo que permitirá es darnos herramientas para que cada uno vaya encontrando su camino. Aunque aquí tenemos el tablero militar, en esta parte de aquí se irán desarrollando los eventos que se vayan jugando a lo largo de cada turno. Y esto tiene que ver con los mazos militares. Como os decía, en la época antigua no hay cartas militares propiamente dichas, lo que hay son eventos que en la mayoría de los casos serán positivos para todos los jugadores y que, como veis, tienen un borde verde, ¿de acuerdo? Cuando nos encontremos un borde verde, pues significará que se lleva a cabo un evento que afecta a todos los jugadores. Pues en este caso, cada civilización obtiene 2 de comida. O cada jugador roba 3 cartas militares, ¿de acuerdo? Son eventos amigables, ¿no? Que no tendrán más consecuencias que darnos más herramientas. Pero a medida que pase la partida y que avancemos de época, en el mazo militar iremos encontrando nuevas cartas, ¿vale? De estos 4 tipos, básicamente. Seguiremos teniendo eventos que podremos jugar, jugaremos en este display de cartas de aquí, y que nosotros los jugaremos y entrarán en juego más tarde. Los veréis representados por una corona, esto quiere decir que es un evento, y en este caso, pues una vez se revelase el evento, se haría caso a lo que pone en la carta.
Luego también en el mazo militar encontraremos cartas de táctica. La táctica es una ventaja en forma de puntos militares que nos dará el hecho de formar ejércitos en nuestro tablero individual que correspondan a la configuración que nos da la carta. Estas cartas en un inicio las jugaremos nosotros en nuestra zona de juego, pero cuando pase una ronda pasarán a ser tácticas comunes y el resto de jugadores podrán copiarlas, ¿vale? Con este icono de aquí, que es el del estandarte, pues las podremos copiar pagando el coste que hay en la parte superior izquierda, que nos indica que hay que pagar una acción militar. Recordad los cubos rojos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cartas nos encontraremos en el mazo militar? Pues cartas de agresión o guerra. Estas cartas se jugarán al inicio del turno de un jugador y en caso de tener éxito, se resuelve lo que ponga la carta, que en muchos casos pues, es destruir, robar, saquear, ¿de acuerdo? Estas cartas tienen un coste en forma de acciones militares, el punto rojo, ¿vale? En este caso, para determinar el vencedor, pues se compararía el valor de fuerza militar de los dos jugadores, pudiendo aplicar modificadores de cartas como este, y en caso de vencer, pues se desarrollaría el evento, ¿vale? Estas cartas pues se conservarían en la mano, también nos las encontramos en el mazo militar y nos dan pues esta ventaja, ¿no? Tendríamos o bien 2 puntos de fuerza militar o bien un punto de colonización. ¿Por qué punto de colonización? Porque puede que haya colonias en el mazo. Por ejemplo, esta de aquí. Cuando aparezcan colonias, que es otro tipo de carta que nos encontramos en el mazo militar, los jugadores pujarán como en una subasta para ver quién es el que consigue colonizar primero este territorio y conseguir el beneficio que hay en la parte inferior de la carta. En estos casos es donde se puede jugar esta carta desde la mano también para añadir un punto a la subasta, ¿de acuerdo? Simplemente ahora mismo solo me interesa que os quedéis un poco con los dibujos, con la nomenclatura. Ya veréis bien en la fase de acción cómo se juegan, qué efectos tienen todas estas cartas, cómo se obtienen y cómo se juegan, ¿vale? ¿De acuerdo? De momento solo familiarizarnos con los contenidos. El último tipo de cartas que nos podemos encontrar en el mazo militar son cartas de pacto de acuerdos. En partidas de 2 jugadores estas cartas se retiran del juego porque no van a pactar los 2 únicos jugadores que hay, pero en partidas de 3 jugadores, 2 jugadores pueden tener un pacto. No son incompatibles, se pueden tener, pues mis 2 oponentes podrían tener un pacto entre ellos y uno de ellos podría tener un pacto conmigo, por ejemplo. En estos casos, pues las veis representadas por el borde azul y se juegan pues, al inicio del turno, en la fase política, que luego ya os contaré cómo funciona, y aquí pues, un jugador propone un pacto y el otro es libre de aceptarlo o no. Pues hasta aquí el mazo militar. En este caso pues los ejemplos os los he puesto de la época 1, de la Edad Media, pero si nos fuéramos a la Edad Contemporánea veríais que las cartas son las mismas, lo que pasa que pues al estar la partida más avanzada los valores son superiores. Figura que, pues por ejemplo, lo que antes era una agresión, pues ahora pues las agresiones son más violentas, ¿no? Pues en este caso toma hasta 7 puntos de cultura de tu adversario e incluso hay guerras. Las guerras es como una agresión a lo bestia, lo que pasa es que tienes un turno para prepararte. Las tácticas también suben de nivel y los eventos pues son más tochos también, ¿vale? Todo relacionado con la era, con la época en la que estamos jugando. Pues también los pactos evolucionan, ¿de acuerdo? Lo mismo con el mazo civil. Las cartas que podremos ir construyendo pues serán más poderosas, más potentes, nos darán más beneficios que en épocas anteriores, ¿de acuerdo? Luego me ha quedado por enseñaros los tokens que vendrían a representar pues, nuestro progreso a lo largo del juego a través de los distintos tableros, ¿de acuerdo? Veréis que hay dos tokens que nos marcan las bombillas, el avance tecnológico. Esto es porque, por un lado, tenemos nuestra producción, es decir,
¿Qué cantidad de tecnología, de bombillas, si queréis llamarlo así, produce nuestra civilización cada turno, cada generación? Es decir, pues si yo voy produciendo 2 cada turno, 3, 4, 1, lo que sea, ¿vale? Una cosa es la producción y la otra, la cantidad de tecnología, de conocimiento que tenemos y que nos permite, pues, hacer cosas, desarrollar tecnologías, desarrollar conocimientos que tengamos, ¿de acuerdo? Son 2 valores. Lo mismo con la cultura. Por un lado tenemos lo que produce nuestra civilización y por otro, pues el valor del que disponemos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el icono militar, que nos sirve básicamente para ver la fuerza que tenemos. Esto, pues, es útil, pues, a la hora de comparar el poder de cada civilización, porque en caso de agresiones se compararía este valor más los modificadores que ya os he enseñado de las cartas. Los estandartes para marcar qué estrategia tenemos. En el caso de no tener estrategia, pues se dejarían en medio del tablero. En caso de tener una estrategia propia, imaginaos que yo hubiese desarrollado la caballería, tuviera 3 unidades de caballería encima, pues yo marcaría con mi estandarte que esta es mi estrategia y a mi valor militar habría que sumarle 4 puntos, ¿de acuerdo? Pasada una ronda, esta estrategia pues figura que los espías corren a través de las civilizaciones, el conocimiento se globaliza y esta estrategia pasa a ser de dominio público y todo el mundo pues podría copiarla si lo desease. En este caso pues cogeríamos la producción tecnológica, la pondríamos aquí de todos los jugadores. Lo mismo con la cultura, ¿vale? Vendríamos aquí, en este caso, bueno, pues siempre empezamos produciendo 1 de todo. Esto vendría aquí. Y finalmente veréis que nos queda un smiley, ¿no? Una carita sonriente. Esto es el índice de felicidad. Es importante que a lo largo de la partida mantengamos a nuestra población feliz, porque si no, bueno, puede haber una revolución, puede haber una huelga general, no produciríamos al final del turno. Eso es algo que, de verdad, evitad que eso suceda, ¿de acuerdo? Este es el único icono que tendremos pues, encima de nuestro tablero individual, y a medida que vayamos consiguiendo caritas sonrientes, es decir, edificios, estructuras, maravillas, lo que sea que haga feliz a nuestro pueblo, pues irá avanzando por este marcador que tenemos en la parte inferior. Y nada, hasta aquí los componentes. A continuación os explicaremos cómo desarrollar un turno de acción. Hemos dispuesto la partida para empezar a jugar. Recordad, una partida en la que simulamos ser 3 jugadores. Yo he girado mi tablero individual para que lo tengáis de cara. Y como veis, pues ya hemos dispuesto los cubos en nuestra reserva, tanto de materiales, que sería la reserva azul, como de población. Los cubos amarillos vendrían a representar pues las personas de nuestra civilización. Cada uno de nosotros empieza pues con las reservas llenas y con las cartas que tenemos impresas llenas también. Como veis, pues el tablero individual ya nos indica qué casillas debemos ocupar, y como veis la casilla de religión está vacía, con lo cual aquí no empezamos con nadie en esta casilla. Como veis, como todos producimos 1 de fuerza militar, porque tenemos guerreros, nuestro indicador de fuerza militar debería estar en 1. Como todos producimos una bombilla, nuestro indicador de tecnología, que es la bombilla con el más, está en el +1. Y en el caso de cultura, de momento no producimos, con lo cual debemos empezar en el marcador 0. Hemos abierto las 13 primeras cartas del mazo de la antigüedad, así es como han salido, lo hemos mezclado y han aparecido. Antes me he olvidado de comentaros que, dependiendo del número de jugadores que seamos, habrá que retirar algunas cartas de los mazos. Ello ya viene indicado en la parte superior derecha, si no recuerdo mal, de las cartas. Lo veréis muy fácil, ¿no? Si pone 3 más o 4, significa pues, que es para este número de jugadores.
Y como veis, todos empezamos con la forma de gobierno despotismo, que nos da 4 acciones civiles y 2 acciones militares. Para empezar a jugar en la primera ronda de juego, empezando por el jugador inicial, que en este caso, pues, por ejemplo, lo seré yo para enseñaros cómo funciona, el primer jugador dispone de una acción civil, el segundo jugador, en el sentido de las agujas del reloj, 2 acciones y el tercero 3. Lo hemos marcado poniendo pues, las acciones civiles de las que disponemos encima de la carta. Y durante nuestra primera ronda simplemente podremos utilizar esta acción, que yo os recomiendo que sea o bien para tomar una carta del mostrador, de lo que tenemos disponible. Como os explicaba antes, bueno, pues hay distintos tipos de cartas, ya se podría empezar tomando un líder, tomando una carta que nos dé alguna ventaja en nuestros próximos turnos, o incluso para empezar a construir una maravilla. Es importante tener en cuenta siempre las cartas que hay en este tablero, porque cuando acaba el turno de un jugador, se descartan las que están más a la izquierda. Dependiendo del número de jugadores, se descartan más o menos. En partidas de 2 jugadores, aquí lo tenéis marcado, ¿de acuerdo? En partidas de 2 jugadores se descartarían estas 3 cartas. A menos que yo como primer jugador hubiese tomado una de ellas, imaginad que yo tomo tierra fértil, pues estas 2 se descartarían, ¿de acuerdo? Si yo no tomase ninguna de estas, si yo tomase provisiones, por ejemplo, estas 3 se descartarían de todas maneras. Para compensar eso, por eso el resto de jugadores en el primer turno tienen pues, más acciones civiles, ¿de acuerdo? El primer jugador tiene esta pequeña ventaja que es elegir de entre todo lo que hay, pero de aquí para acá porque solo tengo una acción. Si quisiera comprar cartas a partir de Genio de la Ingeniería hasta Alejandro Magno, debería pagar 2 o 3 acciones civiles, ¿de acuerdo? Con mi acción también podría construir algo, pero como no tengo recursos, porque de momento no hemos producido, no podríamos construir ninguna mina de bronce, ninguna granja nueva, ningunos guerreros, nada de nada. Con lo cual lo único que podemos hacer con nuestra primera ronda es comprar una carta. Imaginad, pues, no lo sé, pues eso mismo, que me llevo la tierra fértil. Esta carta, pues todo el mundo vería que me la llevo. La puedo tener en mi mano porque no tienen por qué acordarse, yo la voy a dejar así abierta y pues ya habría jugado mi turno. Normalmente, cuando acaba de jugarse un turno, las cartas se mueven hacia la izquierda y se repone la fila. Pero en este primer turno las cosas funcionan de una manera distinta. En este primer turno no se repone la fila de cartas, no se toca y es el siguiente jugador el que toma una carta. Pues, como tiene 2 acciones civiles, podría tomar o bien 2 cartas que valen 1, o bien una carta que valga 2. Pues en este caso vamos a poner, por ejemplo, que el jugador azul decide tomar a Homero en su mano de cartas y decide empezar a construir la biblioteca de Alejandría, ¿vale? En este caso, las cartas de líder van a la mano, hay que jugar una acción civil para marcarlo como tu propio líder, es decir, no viene directamente a liderar tu civilización. Y en el caso de las maravillas, se ponen en este ángulo de 90 grados para indicar que están en construcción. Recordad que en este caso pues lo que tomas es el derecho de construir la biblioteca de Alejandría, pero todavía no la tienes. Habrás que pagar el coste que viene impreso en la carta, ¿no? Pues 1, 4, 1 en diferentes acciones civiles. Y finalmente el tercer jugador, en este caso pues le ha costado una acción civil hacer cada una de estas cosas. El siguiente turno lo jugaría el verde y el verde puede decidir, en este caso, tomar o una carta que valga 3 o una que valga 2 más 1, ¿de acuerdo? No podría tomar 2 de 2 porque solo tiene en este primer turno 3 acciones civiles. En este caso, pues, no sé, pues Hammurabi, por ejemplo, para el jugador verde. Y unas provisiones, que es lo único, si no tomase a Julio César, pues es lo único que podría tomar. Una vez acabado esta primera ronda introductoria, en este momento sí que todas las cartas se mueven hacia la izquierda. Si hubiese habido alguna carta aquí, se descartaría, pero no es el caso. Entonces todas las cartas se mueven hacia la izquierda, rellenando los huecos. Y estos 1, 2, 3, 4, 5 huecos que nos han quedado,
habría que rellenarlos con las cartas que nos quedasen. En este caso, vamos abiertas, por supuesto. 1, 2, 3, 4 y 5. La era todavía no se acaba porque nos quedan cartas de esta era en marcha. Y ahora volvería a empezar un nuevo turno. En este caso, pues sí que tomaríamos todas nuestras acciones disponibles. En este caso, pues también. Y aquí también. ¿De acuerdo? Pues a continuación produciríamos. Cada una de nuestras civilizaciones, pasado el primer turno, produce, se pone a trabajar. ¿Cómo se produce? Pues tomamos el tablero individual y vamos a buscar nuestras cartas de producción, que serían pues las marrones y las grises. En el caso de las marrones producen recursos de nuestra reserva azul. Agricultura, tenemos 2 trabajadores produciendo 1, con lo cual producimos 2 unidades de comida. En el caso de nuestra mina, tenemos a 2 trabajadores produciendo 1, pues producen. En el caso de pues, nuestra academia filosófica, produciría 1 unidad de tecnología, una bombilla. Pues en este caso subiría 1. Como esto en la primera ronda es igual para todos los jugadores, porque no han podido jugar cartas, todos producen 1, no se produce cultura porque nadie tiene ningún templo jugado ni nada que produzca cultura. A nivel militar también estamos iguales, con lo cual nada más, produciríamos. Siempre empezamos a producir con los cubos que tenemos más a ver, yo lo tengo girado ahora mismo, o sea que sería más a la derecha. En este caso es mi izquierda, es vuestra derecha si lo estáis viendo de frente. Siempre se produce a partir de estos cubos. ¿Por qué? Porque, como veis, en el otro lado hay un valor negativo. Esto será la corrupción, que ya veréis cómo se puede desarrollar. Si acaparas mucho, la probabilidad de que haya algún corrupto en tu civilización crece exponencialmente. ¿De acuerdo? Con estos recursos serán con los que podremos empezar a jugar nuestra siguiente ronda, que empezaría a continuación. En este caso, como no hay cartas militares, se salta la fase política de inicio y volvemos pues, con nuestras acciones a hacer lo que queramos. A partir de este momento ya se podrían jugar las cartas amarillas que hemos tomado. Las cartas amarillas tienen una restricción, no se pueden jugar en el mismo turno que se han tomado de la reserva de cartas, ¿de acuerdo? Esto es una regla que hay que tener en cuenta porque te obliga a planificar. Es decir, esta tierra fértil que yo he cogido en el turno anterior la podría jugar ahora, pero si yo veo que hay un genio de la ingeniería que me podría venir bien, debo pensar que no la podré jugar ahora, sino que la podré jugar en mi siguiente turno. Como veis, tengo 4 acciones civiles que me las da mi gobierno, mi despotismo me da la posibilidad de jugar con 4 acciones y puedo hacer, en este momento que tengo recursos, ya puedo hacer muchas más cosas que antes. Al igual que pasaba antes, puedo tomar cartas de mi reserva, de la reserva de cartas. Eso sería un buen movimiento por mi parte, porque ahora Julio César está barato, cuesta solo una acción civil, con lo cual lo podría coger, gastaría una acción tomando esta carta, pongo el cubo aquí para acordarme que he hecho esto, porque imaginad que al final pues me lo quiero pensar mejor, pues así puedo volver donde estaba la carta. Pensad que a lo largo de la partida puede que hay formas de gobierno, la República por ejemplo te da 7 cubos blancos, con lo cual 7 acciones se te pueden ir de las manos, puedes olvidar qué has hecho y el resto de jugadores pues también tienen que estar atentos a lo que hace cada jugador. Tomaría Julio César, podría gastar otra acción para ponerlo en juego, para jugarlo, y a partir de este momento se activaría su efecto, que como veis, en el caso de Julio César, me da una unidad más de fuerza. Por tanto, yo que soy el amarillo, estaría en 2, 1 que me dan los guerreros, 2 la unidad que me da Julio César, con lo cual ahora mismo yo sería más fuerte que el resto. Y como veis, Julio César también me da un cubo rojo, por eso los teníamos allí, porque en este caso, desde el momento en que la carta entra en juego, yo ya dispongo de una acción militar extra, lo cual es interesante, ya veréis por qué. He gastado 2 acciones, podría utilizar otra acción para poner a trabajar
este trabajador desocupado que tengo aquí, por ejemplo, pues lo pondría a producir, ¿vale?, a la mina. Para ello debo pagar un coste. ¿Cuánto me cuesta poner a trabajar un trabajador? Pues nos lo indica la carta. 2 unidades de mineral, que son justamente las que tengo. ¿Y estas unidades dónde van? A nuestra reserva. Otra vez, ¿vale? Figura que esta reserva de algún modo no son recursos que tengamos. Realmente los recursos de los que disponemos están encima de las cartas siempre. Esta reserva vendría a indicar, filosóficamente, ¿no?, metafísicamente, nuestra capacidad de trabajo. Esto es importante tenerlo en cuenta, en primer lugar, para diferenciar lo que producimos de cuánto producimos, pero en segundo lugar porque a medida que avance la partida, nuestra capacidad de producción irá cambiando, del mismo modo que nuestra capacidad de atraer población y de mantenerla. Cada vez será más importante hacer una gestión optimizada de los recursos, y para mí es uno de los grandes alicientes que tiene Through the Ages, ¿no? Saber cómo gestionar. No me lío. Mi última acción, por ejemplo, pues será contratar a un trabajador. ¿Cómo lo hago? Desde mi reserva de trabajadores contrato a un trabajador que viene a estar desocupado. ¿Cuánto me cuesta contratar a un trabajador? Pues lo tenéis impreso en esta parte inferior. 2 sacos de comida, que son justamente los que produzco, los que tengo aquí, por tanto, esto vuelve a la reserva. Los trabajadores que contratamos vienen siempre a la reserva de trabajadores, no van a trabajar directamente. Para ello hace falta pues otra acción, la acción que os he enseñado, os he mostrado en la parte anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué más acciones podría hacer? Yo he elegido estas 4, pero debéis saber que podéis hacer muchas cosas a lo largo de vuestro turno. Pues como os decía, hago un resumen. Robar una carta de la fila, que puede tener un coste indicado distinto, que es lo que viene indicado en la parte inferior, 1, 2 o 3, dependiendo de su posición en la fila. A aumentar la población, que es lo que hemos hecho, pagando su coste en comida, que viene impreso. Como veis, pues a medida que vayamos teniendo más población, el coste incrementa. Al principio, contratar a gente o hacer que se reproduzca, para decirlo de otro modo, es muy económico, cuesta 2. Si tenéis a Moisés como líder, pues os costará menos, cuesta un saco de comida menos, pero siempre va costando más, con lo cual hay que mantener el equilibrio con lo que se produce. Cuando aumentas la población hay que tener en cuenta también el índice de felicidad, ¿de acuerdo? Ahora mismo mi índice de felicidad está en 0, no hay ningún problema porque esta casilla, ¿veis?, todavía no está vacía. En el momento que esto se vaciase, ya me indicaría que mi población está descontenta. No está enfadada porque mi número de trabajadores en la reserva, de trabajadores desocupados, supera el índice de felicidad que me falta, pero cuidado, ¿de acuerdo? Hay que mantener el equilibrio y para ello pues habrá que construir edificaciones que hacen feliz a la población o construir maravillas como serían los jardines colgantes que hacen feliz a mi población. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y este valor negativo que tenéis aquí indica, pues, lógicamente, cada generación hay que alimentar a la población y habrá que tener en cuenta que de lo que producimos habrá que restar una unidad para alimentar a la población. A medida que vayamos teniendo más población, cuesta más alimentarla, ¿vale? Como veis, -2, -3, -4 y -6. En caso de no poder alimentar la población tendremos un problema. Habrá que pagar esos recursos con puntos de cultura. Lo mismo en el caso de la corrupción. Si almacenamos muchos recursos en nuestras cartas, imaginad que estamos así y que acaba la ronda, tenemos una penalización por corrupción. Esto debemos intentar que siempre esté tapado, siempre que sea posible. La corrupción aumenta también, como veis, pues exponencialmente. Al principio son -2, -4, -6. Y estos valores solo se tienen en cuenta cuando la casilla se muestra. O sea, mientras las tengamos tapadas no hay que preocuparnos de ello. ¿De acuerdo? Como hemos visto también, lo que podíamos hacer con nuestras acciones es construir estructuras, tanto en el caso de los guerreros lo que utilizaríamos serían acciones militares, ¿de acuerdo? Si yo, recordad antes que he construido una mina de bronce, podría haber construido unos guerreros. En este caso, en vez de una acción civil, lo que hubiera hecho es gastar una acción militar.
Algunas cartas permiten hacerlo de otra manera, como es el caso de Hammurabi, o como cartas que veréis más adelante. Puedo construir edificios urbanos o edificios de producción, minas y granjas, ¿de acuerdo? Y siempre pues pagando el coste que nos indica la carta. Como veis, producir tanto guerreros como edificios de recursos de producción cuesta 2 al principio de la partida, y edificios urbanos nos cuesta un poco más, nos cuesta 3. Por eso hay cartas que nos reducen este coste, con lo cual es interesante tenerlas, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con nuestras acciones? Podríamos, en un caso de extrema necesidad, y yo esto no recomiendo nunca hacerlo, destruir una de nuestras estructuras para tener disponible de nuevo un trabajador. Imaginad que no pudiéramos pagar el coste en comida para traer un nuevo trabajador, pues con una acción podría destruir una mina para volver a tener un trabajador en reserva y poderlo poner pues, donde fuera. ¿De acuerdo? También, cosas que podemos hacer en nuestro turno. Pues imaginad que ahora le tocase el jugador azul. El jugador azul podría gastar sus recursos para ir construyendo etapas de la maravilla. Imaginad que con su primera acción decide invertir en la construcción de la biblioteca de Alejandría. Bueno, pues como tiene 2 unidades de mineral, de bronce, cogería una de sus cajitas y la pondría para indicar que ha cubierto el coste de 1. El siguiente coste cuesta 4, con lo cual ahora mismo no lo podría hacer porque tiene solo una unidad de bronce, pero imagina, si tuviese muchos más recursos de bronce, podría, gastando 3 acciones civiles, construir las 3 etapas de la maravilla. Construir una maravilla es complicado, tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque, como veis, los cubos gastados no van a la reserva, vienen a estar encima de la carta. Con lo cual hay más probabilidades de que este jugador acabe teniendo costes de corrupción en su tablero individual, ¿vale? Esto es algo simplemente que hay que tener en cuenta. Más cosas que se podrían hacer en este primer turno. Se podría desarrollar una tecnología. En la antigüedad no hay tecnologías, pero imaginad, vamos a ver si encuentro una tecnología, aquí la tenemos. Imaginad que en la fila de cartas ya estuviéramos en la Edad Media, en la época 1, y hubiese esta carta. Gastaría una acción para tomarla y podría intentar desarrollar esta tecnología que, como veis, tiene un coste en bombillas. Ahora mismo, pues lógicamente acabamos de empezar, no tendríamos este volumen producido, pero en caso de que yo tuviera, perdón, yo soy el amarillo, yo tuviera como mínimo 5, podría gastar estas 5 unidades de tecnología, que son las que nos pide, para desarrollar el hierro, el conocimiento del hierro, que pondría aquí. Esto no quiere decir que todas mis minas se actualicen inmediatamente, ¿no? Porque para ello pues, hay que enseñar a los trabajadores cómo desarrollar esta nueva técnica. A lo largo de mi turno yo podría gastar una de mis acciones para mejorar una de mis minas, es decir, para traer a un experto en bronce, convertirlo en un experto en hierro. Para ello hay que pagar la diferencia de este coste. En este caso, pues 5 menos 2, 3. Tendría que pagar 3 unidades de bronce para hacer que este trabajador produciera hierro. También podría traer un trabajador de mi reserva, un trabajador desocupado directamente al hierro, pero habría que pagar 5 unidades de mineral, de metal, en vez de 3. Y diréis, bueno, ¿qué ventaja tiene producir hierro en vez de bronce? Pues básicamente este número que tenemos aquí. Esto quiere decir que cada cubito azul que tengamos encima del hierro vale por 2. Esto es interesante porque con menos cubitos tendremos más y evitaremos los riesgos de la corrupción. Es una mejora eficiente. O sea, en vez de que esto valga 1, valdrá 2. ¿Vale? Imaginad que tuviésemos esto así, por ejemplo, imaginad que tuviésemos esto así. Tendríamos 2 más 2, 4, 5, 6. Dispondríamos de 6 minerales para hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Con solo 4 cubitos tendríamos 6 unidades de mineral. Y lo mismo que desarrollar tecnologías que evolucionen nuestras minas o nuestras granjas, lo mismo podemos hacer con nuestros edificios urbanos. En este caso, si estuviésemos en la época 1 y tomara la alquimia
de la fila de cartas una acción, la desarrollase, segunda acción, ¿de acuerdo? Tendría la posibilidad de hacer más eficiente a mi trabajador. Cogería mi filósofo, que en este caso pues cada turno me produce una bombilla, una idea genial, una unidad de tecnología, pagando la diferencia, 6 menos 3, 3, pagando 3 minerales, podría hacer que, bueno, pues le hago estudiar, le hago formarse y estaría pues desarrollando alquimia, con lo cual un solo trabajador me genera 2 unidades. Tendría que actualizar mi marcador, en este caso, pues en vez de producir 1, con un solo trabajador produciría 2, ¿vale? En el caso de las cartas urbanas hay un límite que nos marca nuestra forma de gobierno. Al inicio solo podremos tener 2 trabajadores como máximo en un mismo tipo de edificio urbano. Esto no afecta ni a los guerreros, ni a las cartas militares, ni a las cartas que generan recursos, ¿de acuerdo? Hay distintos tipos de edificios urbanos, no solo los que tenemos con los que empezamos la partida. Cuando empezamos la partida tenemos a nuestra disposición la carta de filosofía, que puede evolucionar con alquimia, etcétera. Luego en las eras posteriores evoluciona para que vaya siendo más eficiente, que lo veis, tiene este símbolo del matraz, ¿no? Este rollo alquimistas, y el tema del templo, la religión, que en la era 1 pues evoluciona a teología, ¿vale? Como veis, pues tiene el cáliz como símbolo, también hay un coste tecnológico para actualizar el conocimiento, y en este caso pues la diferencia de lo que nos costaría poner a evolucionar un trabajador o ponerlo de cero, y lo que produce, en este caso veis, produce una carita feliz extra con nuestro mismo trabajador. ¿Qué otros tipos de cartas urbanas hay? Pues por ejemplo hay los teatros, que vienen representados por esta máscara, y que bueno, una vez desarrollado podemos poner un trabajador allí. Estas cartas extras dan beneficios pues muy potentes. En este caso, pues cada turno produciríamos 2 de cultura y una carita sonriente. Luego tendríamos pues el estadio de deportes, ¿no? El Coliseo, que siempre nos dará fuerza militar y caritas sonrientes. Esto es muy gracioso porque en la última era es un estadio de deportes, como si fuera un estadio de fútbol, de básquet o de béisbol, ¿no? Luego hay cartas de tecnología que vienen a ser monumentos que podríamos desarrollar pues, en uno de nuestros lados del tablero, ¿vale? En este caso, pues desarrollar el código de leyes, que tiene un coste en tecnología, de nuevo, lo que nos daría sería un cubito blanco extra, es decir, una acción extra para usar en nuestro turno, lo cual pues es interesante. Hay que decir que estas cartas evolucionan, hay sus versiones más potentes en nuevas eras, en estos casos, pues a menos que se indique lo contrario, lo que hace es actualizarse la carta. Y luego también tenemos cartas militares que nos permiten tener o bien evolución de nuestra unidad de infantería, pasaríamos de tener guerreros a tener hombres de armas, pues a ver si los encuentro por aquí. Esto está en el mazo civil porque figura que es una evolución tecnológica. Vaya, pues no, aquí no tengo ahora mismo. A ver, aquí tengo los infantes, hombres de armas, que es la versión más potente, es decir, con una única unidad tendríamos 2 de fuerza en vez de 1, ¿vale? Esto viene a representar el progreso de nuestra civilización, al fin y al cabo. Fijaos también que las unidades militares tienen un símbolo. Son los símbolos del Risk, ¿vale? El soldadito de infantería, el caballo y a partir de la época napoleónica pues habrá los cañones, ¿no? Estos símbolos son importantes por lo que respecta a la gestión de las tácticas, ¿vale? La combinación de ciertos símbolos aplicará más fuerza a nuestro ejército, a nuestra composición del ejército, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, el desarrollo de las tecnologías ya veis que pues nos permite evolucionar el mismo tipo o crear un nuevo tipo, pues en este caso la caballería. Cada unidad de caballería pues tiene 2 de fuerza y producirlos pues nos costaría 3 unidades de mineral. Y creo que me queda... sí. Otro tipo de edificio urbano que no os he comentado, que viene representado por el libro,
Es otro tipo de edificio urbano que podemos desarrollar. Primero de todo, pues hay que comprarlo de la fila de cartas, luego hay que pagar su coste en tecnología y jugarlo, y nos da unos beneficios por cada trabajador que tengamos encima. Imprenta, que evoluciona en periodismo y que evoluciona, pues no me acuerdo ahora mismo, en las artes escénicas, pues acabarán evolucionando en cine, ¿no? En el cine en la época contemporánea, y la imprenta, si no recuerdo mal, pues son ordenadores, es un tema informático. ¿De acuerdo? Esto es todas las posibilidades que nos da el juego para desarrollar tecnologías en las que podremos poner trabajadores y aumentar pues, ciertos índices. En este caso, en el de las artes escénicas, en los teatros. Esto es importante, hago un paréntesis, tenerlo en cuenta porque habrá líderes en eras posteriores que jugarán con estos edificios, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, pues tienes la posibilidad de tener a Newton, por ejemplo, o a compositores o a Shakespeare, por ejemplo, que te permite jugar pues, con las bibliotecas y con los teatros, etcétera, ¿no? Como veis, dan bonificaciones distintas, pero que están muy bien y son bonificaciones que no tenemos de inicio. En el caso de yo les digo bibliotecas porque tienen el símbolo del libro, ¿no? Pero en el caso de estas cartas siempre nos darán puntos de cultura y puntos de tecnología, que esto no te lo da ninguna otra carta. Con estas cartas o bien obtienes puntos de tecnología o bien obtienes puntos de cultura, pero nunca las dos cosas. Esto también te lo dan pues, algunas cartas especiales como las maravillas, como en este caso la Biblioteca de Alejandría. En el caso de las artes escénicas, pues te combina la carita sonriente con los puntos de cultura y de algún modo es lo opuesto a las cartas de religión, a los templos, porque los templos cada vez te van dando más caritas sonrientes y la misma cantidad de cultura, y las artes escénicas pues siempre te dan un poco más de cultura que caritas sonrientes. Y en el caso de las cartas de deportes, que vienen representadas por estos laureles, fijaos, ved que aquí hay el número 3, esto es lo que os comentaba antes, ved esta carta de alquimia, no podría jugarla porque es para partidas con 4 jugadores, ¿vale? Me va muy bien para enseñároslo, en este caso somos 3, pues en este caso no jugaríamos esta carta, ¿de acuerdo? Pero simplemente me va bien para enseñaros el tipo de carta que es. Con más jugadores pues hay más cartas de alquimia para que todo el mundo tenga la posibilidad de cogerla del remanente de cartas, ¿vale? Pero en este caso, pues tomaría la alquimia correspondiente, esta, por ejemplo, ¿vale? Que no tiene el marcador, no tiene el límite de número de jugadores. Y ya está, las cartas estas con el laurel de los deportes, pues combinan caritas sonrientes, felicidad, índice de felicidad, con índice militar, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Como veis, se puede desarrollar mucha tecnología y es una parte muy importante del juego. Deciros también que este tipo de monumentos hay de diversa índole, ¿vale? Que nos darán bonificaciones de distinto tipo. En este caso, pues el código de leyes nos da acciones extras, pero hay monumentos militares que nos darán puntos militares y más acciones militares, y también hay cartas que nos dan puntos de cartografía para colonizar territorios, y habrá pues cartas que nos permiten, pues nos reducen el coste de los edificios y nos permiten con una sola acción civil desarrollar distintas etapas de una misma maravilla. ¿De acuerdo? Más cosas que se pueden hacer con vuestros cubitos de acción. Se puede cambiar de gobierno declarando una revolución. Las cartas de gobierno son iguales que una carta de tecnología, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, aquí tenemos la monarquía, ¿vale? Es igual que una carta de tecnología, porque como veis tiene un coste en la parte superior, con la única diferencia, bueno, que el coste normalmente será más elevado que cualquier otra carta, y que tiene este borde naranja. A la que desarrollemos, pagando en este caso pues el coste en bombillas, en tecnología, cambiaríamos de gobierno y automáticamente se actualizaría nuestro contador. Y en este caso, pues yo antes, con el despotismo, tenía solo 4 cubos de acción blancos, en este caso tendría 5, tendría uno más. Este cubo automáticamente vendría a mí y podría disponer de él, ¿vale? Lo mismo con las acciones militares. Como veis, formas de gobierno más avanzadas nos dan la posibilidad de tener un edificio urbano extra. Un edificio urbano extra viene representado por el trabajador. Esto de nuevo este juego premia la eficiencia, ¿vale? Que si tengo 3 trabajadores en filosofía producirán 3.
pero solo que tenga. Y entonces, a partir de aquí, si no tuviera la alquimia, no tendría posibilidad de poner más trabajadores aquí. Desde el momento que tengo esto aquí, puedo ir evolucionando manteniendo el mismo número de trabajadores, ¿de acuerdo? Y en este caso podría tener pues hasta 3 en este momento del gobierno. Como veis, hay otro valor aquí, debajo del coste en tecnología. Esto sería cambiar de gobierno usando una revolución. En este caso, pues también habría que pagar un coste en tecnología en bombillas, pero a costa de todas nuestras acciones civiles. Esto no se puede hacer dejándolo para el final y decir, bueno, me sobra una acción, la gasto, hay que gastar la totalidad de ellas. No me valdría, pues tengo esta carta en mi mano, quiero cambiar de gobierno, digo, bueno, primero compro cartas y luego desarrollo la monarquía. No, tendría que renunciar a mis 4 cubos de acción, que son todos, tendría que renunciar a 2 de tecnología, no podría hacer nada más en mi turno. Sí, porque al cambiar de gobierno, pues obtendría un cubo extra, ¿vale?, que tomaría de la reserva, y un cubo extra militar, en este caso 3, si siguió teniendo Julio César, pues tendría 4. ¿De acuerdo? Todo ello es lo que se puede hacer en una ronda de acción con las acciones civiles, porque luego tenemos las acciones militares. Podemos gastar a lo largo de nuestro turno acciones militares para desarrollar cartas de ejército, cartas militares, ¿vale? Si quiero crear una unidad militar, en este caso, pues pagaría el coste. Si quiero un guerrero normal y corriente, pagaría 2. Si quiero evolucionarlo, en este caso pagaría 1, ¿vale?, porque la diferencia de 3 a 2 es 1. Y si quiero crear de cero un hombre de armas, un infante, pagaría 3, ¿vale? Todo ello con mis acciones rojas, con mis cubos rojos, mis acciones militares. Crear, modernizar, incluso desmantelar, si bueno, nos vemos en una necesidad acuciante, no podemos crecer en población, necesitamos esa unidad, pues la desmantelamos con una de nuestras acciones rojas, con uno de nuestros cubitos rojos, ¿de acuerdo? Y también pues poner en juego tácticas, ¿vale? Ahora os explicaré en detalle cómo funciona el mazo militar, pero imaginad esta táctica, bueno, vamos a poner esta de ejemplo. Imaginad que yo tengo en mi mano esta táctica, la legión, ¿de acuerdo? La podría poner en juego usando uno de mis cubitos rojos, ¿vale? En este caso, pues pagaría el coste, ¿veis? Un cubito rojo, pagaría la acción y podría usar esta táctica, siempre y cuando, por supuesto, cumpla los requisitos. En este caso, pues tendría que tener 3 soldados, 3 unidades de infantería que adoptarían la posición de legión. Entonces, en este caso, pues recordad, tenemos a Julio César, nos da 1, 3 unidades, quedan 1, 4, más esta formación, 6. Pues yo tendría aquí 6 de fuerza militar con toda esta configuración, ¿de acuerdo? Imaginad que tuviese esto también valdría, en este caso tendría 1 gracias a Julio César, 2 gracias a estas unidades, 2 más gracias a esta unidad que es más poderosa, y 2 gracias a la táctica, con lo cual tendría 7, ¿de acuerdo? Lo mismo si evoluciono a estas, etc. Las tácticas, ¿de acuerdo?, al principio de la partida son muy básicas, siempre te dan este valor, pero a medida que la partida avanza nos podemos encontrar con tácticas avanzadas que tienen 2 valores. Por ejemplo, la táctica de artillería móvil que encontramos en la era 2. En este caso me pediría combinar una unidad de caballería con una unidad de artillería. ¿Por qué tiene dos valores? Uno mayor, como podéis observar, siempre habrá uno mayor, que se ve mejor, y uno menor, que se ve como en la sombra. Esto es porque si tenemos unidades obsoletas en nuestro ejército, figura que la táctica no es tan eficiente, ¿de acuerdo? Si tuviésemos unidades de caballería de eras anteriores, de eras obsoletas, pues la táctica, en vez de darnos 5, nos daría 3, ¿vale? Es tan fácil como ello. Para determinar si una unidad está obsoleta, tiene que ser de 2 edades anteriores, ¿vale? Esto es todo lo que... y también podríamos copiar una táctica, ¿de acuerdo? A la que ha pasado una ronda y tenemos con nosotros esta táctica, esta pasa a ser de dominio público y todo el mundo puede copiar una táctica. Antes os he dicho que había que pagar este coste, no. Para copiar una táctica hay que pagar 2,
unidades rojas, ¿de acuerdo? Imaginad que el jugador verde quisiera copiarla, pues tendría que pagar sus 2 acciones militares para copiar esta táctica. Por supuesto, tendría que tener 3 unidades de infantería para que pudiera aplicarse y ya está, se beneficiaría de este +2 adicional. Y esto es todo. Pensaréis, bueno, ¿qué poco uso tienen las acciones militares? Bueno, las acciones militares nos sirven para determinar el máximo de cartas militares que podremos tener en la mano y las que podremos tomar, dependiendo de las que hayamos jugado. En el caso de las acciones civiles, nunca podremos tener más cartas en la mano que acciones civiles disponibles, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta a la hora de robar cartas del display de cartas, ¿de acuerdo? Pues a continuación os explicaré cómo acaba la secuencia de turno de cada jugador y cómo reponemos la fila de cartas y cómo se llevan a cabo las transiciones de era, de época, ¿de acuerdo? Una vez realizadas todas las acciones civiles y militares, una vez jugado nuestro segundo turno, ¿vale? Recordad que el primero simplemente era gastar el cubo o los cubos dependiendo de nuestra posición a partir del jugador inicial, ¿vale? Se llevaría a cabo este proceso que tenéis impreso en vuestro tablero de jugador. En primer lugar, descartar las cartas militares sobrantes. Ahora al principio, en la época antigua, no hay cartas militares, pero más adelante puede ser que tengáis muchas cartas militares en la mano, ¿vale? Las del mazo blanco y negro. En este caso, deberéis quedaros en la mano con tantas cartas militares como vuestro máximo de cubos rojos. Esto puede ir cambiando cada turno. Imaginad que habéis cambiado de gobierno, que habéis cambiado de líder, que os hayáis construido un monumento militar, con lo cual se os amplían los cubos, sea como fuere. Al final del turno es el momento de revisar con qué cartas os quedáis o cuáles dejáis. Esta es la única decisión que habrá que tomar en este punto, porque el resto es prácticamente automático, ¿de acuerdo? Se gana tecnología y cultura a partir de lo que produzcáis, ¿vale? Es cuestión de mirar el índice, pues en este caso, pues todos al principio producimos 1, por tanto, subimos, pues en este caso si yo soy el amarillo y es mi primer turno, pues produzco 1, ¿vale? Y en el caso de la cultura, pues en este caso como estamos todos en el 1, pero debería estar en el 0, ¿de acuerdo? Pues como producimos 0, no aumentamos. Corrupción. Se evalúa, en este caso, los espacios de corrupción y, pues, a ver, tengo esto puesto así, pero en este caso no hay corrupción, ¿vale? Porque esto está tapado. A continuación, consumo, entonces se produce la comida, ¿vale? Esto no sería corrupción. Aquí veis los 2 iconos, porque si no puedes cubrir el coste de corrupción con tus unidades de mineral, debes cubrirlo con comida, ¿vale? Esto siempre es importante tenerlo en cuenta, que la corrupción es antes de la producción, la alimentación es posterior a la producción, ¿de acuerdo? Esto tenedlo en cuenta. En este caso, pues como no hay corrupción, porque todos los valores están tapados, ¿vale? No hay corrupción, por lo tanto ignoramos este paso. Producción de comida, pues vamos a ver, en este caso tengo 2 trabajadores produciendo 1, pues producimos comida. Y a continuación, después de la producción hay el consumo. En este caso, pues, bueno, pongamos ejemplo lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El valor que tengo señalado es -1. Si tuviese este trabajador aquí, sería -2, pero de momento, ¿vale? -1. Pues una de estas comidas se va a alimentar a nuestra población. En caso de que haya escasez, es decir, que nuestra producción sea inferior al consumo, ¿qué pasa? Pues -4 puntos de cultura por cada saquito que nos falte, ¿vale? Intentad evitar esto al máximo. Y a continuación, producción de recursos, estos de aquí. Pues tengo ahora mismo 3 trabajadores produciendo 1, pues 3 recursos que tendré disponibles para mi siguiente turno. Todo esto se ignora en caso de que no tengamos cubierto el índice de felicidad, ¿de acuerdo? Si nuestros trabajadores están descontentos, en este caso, pues esto debería estar como mínimo aquí, ¿vale? Debería estar aquí en el momento en que este trabajador nos falte, ¿de acuerdo? Para indicar que los trabajadores están contentos, ¿vale? O sea que tened en cuenta también este indicador, porque no producir es,
bueno, es muy malo, no nos deja sin opciones a lo largo de los turnos, ¿vale? A continuación, a partir de la época 1, robaríamos cartas militares en función de las acciones militares que no hayamos usado, como máximo 3, ¿vale? Si hemos gastado nuestras acciones militares a lo largo del turno, pues no robaremos. Y a continuación pues recuperamos nuestros cubitos de acción para tenerlos disponibles en nuestro próximo turno, ¿vale? Y hasta aquí es esta la secuencia que debería hacer cada jugador al finalizar su turno. Como os digo, solo hay que pensar de qué cartas te descartas, de qué cartas militares te descartas para completar tu cupo, y luego pues simplemente el resto de acciones son automáticas, ¿vale? Recuperaríamos luego nuestras acciones civiles y militares y a esperar el siguiente turno. Algo que también se hace al finalizar cada turno de cada uno de nosotros es rellenar la fila de cartas, ¿vale? En este sentido, cuando ha acabado mi segundo turno, porque recordad que el primero funcionaba de una manera especial en el que solo se podían tomar cartas de la fila, no se rellenaban, ¿vale? En este segundo turno de la época antigua hay que, en primer lugar, eliminar en una partida para 3 jugadores las cartas que si hubiesen quedado cartas aquí. En este caso, pues, el genio de la ingeniería se va, lo cual es una mala noticia para el jugador azul, porque esta carta le hubiese venido muy bien para seguir con la construcción de la biblioteca de Alejandría, ¿de acuerdo? Esta carta se va de la partida, se va del juego, esta carta nunca, el mazo civil nunca volverá a entrar en juego, y las cartas vienen a la izquierda, con lo cual ahora será más económico conseguir ciertas cartas. Esta, veis, valía 2 en mi turno, en el turno ahora del jugador azul valdrá 1, con lo cual será más asequible. Como veis, nos quedan espacios en ese lado del tablero, tomaríamos las que nos quedan en la reserva, que son 4, y las dispondríamos, ¿de acuerdo? Se ha acabado el mazo, eso quiere decir que se acaba la época antigua. Cuando se acaba una época, se desencadenan, pasan una serie de acciones, ¿de acuerdo? Ahora daría inicio la época 1, la Edad Media. Tomaríamos el mazo de acciones civiles, lógicamente también todas estas que yo he puesto aquí para enseñaros cómo funcionaba, ¿de acuerdo? No podríamos tener 3 porque hay la monarquía, viene por aquí. Los infantes y la caballería también vendrían y el código de leyes estarían en este mazo. Habría que mezclarlo. Recordad a retirar del juego las que pongan 4, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta alquimia no se jugarían en esta partida, ¿de acuerdo? Y habría alguna carta más que no se jugaría en esta configuración, este hierro para 4 jugadores, etcétera. ¿De acuerdo? Y esta caballería medieval para 4 jugadores tampoco, ¿vale? Mezclaríamos las cartas y las dispondríamos aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahora se rellenarían las cartas disponibles con las cartas de la época 1. Y ahora es el momento en el que entran en juego las cartas militares, ¿de acuerdo? A ver, mezclamos el mazo. El territorio inmenso se me ha ido de las manos. Y lo disponemos en la parte más oscura de la reserva, ¿de acuerdo? No aquí, en la parte más oscura de la reserva, ¿de acuerdo? Esto también tened en cuenta que cuando acaba una era, aquí tenéis el resumen, hay una serie de condiciones que suceden. No en la primera, ¿vale? Porque en la época medieval todavía no se llevan a cabo estos pasos, pero si en vez de ser la primera fuera la época 2, en el momento en que empieza la época industrial, todas las cartas de la época A, es decir, 2 para atrás, que tuviésemos en la mano, imaginad que yo Tierra Fértil no la hubiese jugado, me la hubiese quedado en mi mano, como veis, es de la época A, en un momento como este, pero de empezar con la época 2, todas las cartas absolutamente obsoletas se descartan, que no hayamos jugado, es decir, no me descartaría pues, cualquier tecnología que tuviese de épocas pretéritas, ¿de acuerdo? Esto también se aplica a los líderes. Si aguantamos un líder de 2 épocas para atrás, automáticamente se va de la partida. No os he contado antes cómo funciona el tema de los líderes. Una vez tomas un líder de la fila de cartas,
no puedes tomar otro líder de la misma época, ¿de acuerdo? Ni aunque sea para intentar fastidiar a tus oponentes, no se puede, ¿de acuerdo? El único líder que podríamos tomar es de una época posterior, tomaríamos y lo sustituiríamos. Y en el momento de sustituir al líder, siempre recuperamos la acción civil, ¿vale? Como os decía, en el caso de que estuviésemos en la época, haciendo la transición de la época 1 a la época 2, tanto los líderes como las cartas, también en el caso de cartas militares pasa eso. Si empezamos la época 3 y tenemos cartas de la época 1 militares en la mano, se descartan, ¿de acuerdo? También se descartan las maravillas de dos épocas anteriores que tuviésemos en construcción. Si están construidas no pasa nada, ¿vale? Se quedan. Y los pactos que pudiera haber entre los jugadores, que ahora os los he mostrado antes, ¿vale? Pero pactos antiguos quedan obsoletos también. También recordad, y nos lo recuerda este tablero pequeño de cartas, que en cada cambio de era se eliminan dos de nuestros cubitos de población, ¿vale? Esto va dificultando la partida y nos pide optimizar mucho más nuestros recursos, ¿de acuerdo? A partir de este momento, a partir del momento en que la época 1 entra en juego, ya empezamos a jugar con las cartas militares, ¿vale? Ahora sería el turno del jugador azul, llevaría a cabo pues, sus acciones correspondientes y en el caso de que tomase cartas de la fila, en este caso, pues como tiene una maravilla en construcción, no podría tomar una nueva. Y en el caso de que acabase la Biblioteca de Alejandría, tomar una maravilla le costaría el punto de la acción civil correspondiente más 1, porque por cada maravilla que tenemos construida se suma 1 a este cómputo. Esto es una norma que se hace para no abusar, ¿de acuerdo? Pero imaginad que el jugador azul pues toma patrimonio cultural, ¿vale? Al finalizar su turno se eliminarían estas dos cartas, ¿vale? Siempre se eliminan las cartas de la izquierda. Las cartas restantes se moverían hacia la izquierda, ¿vale? Y se rellenaría con el mazo de la primera edad, de la Edad Media. Como veis, pues nuevas tecnologías, las cartas son más potentes, maravillas más poderosas, y así hasta que se acabase el mazo. A la que se acabase este mazo, figuraría que acaba la Edad Media y empieza la época industrial. Bueno, pues nuevos líderes, nuevas tecnologías, etc. En este caso, imaginad que el jugador azul no hubiese gastado sus dos acciones rojas, podría tomar dos cartas militares para su mano. En este caso, pues han salido estas dos, ¿vale? Un evento y un territorio a colonizar. Esto estaría en secreto en su mano. Nadie ve las cartas militares que toman los jugadores. El jugador verde desarrollaría su turno, pues igual como lo ha hecho el rojo, ¿vale? Tomaría cartas si lo desea, pero en caso de que no tomase cartas, imaginad porque se dedica a construir, lo que sea, siempre habría que rellenar esta sección de cartas porque siempre en una partida de 3 jugadores se eliminan estas dos cartas. Las cartas se mueven, se vuelven a rellenar, ¿de acuerdo? Imaginad que no ha gastado sus acciones militares, pues tomaría estas dos cartas. Bueno, han coincidido dos cartas de pacto para él. Imaginad que es mi turno, yo tengo 3 acciones militares, ¿vale? Y no las gasto, tomaría 3 cartas. ¿De acuerdo? Vale. A partir del próximo turno, ¿vale? Que sería el del jugador azul, ya se podrían empezar a jugar acciones políticas. Esto se hace al principio del turno y es una acción opcional y se juega con las cartas militares que tenemos en la mano. El jugador azul, al principio de su turno, podría elegir uno de sus eventos, que este es el evento marcado con la corona, o un territorio, que también sirve como evento, podría tomar uno de estos y situarlo en el mazo de eventos futuros, ¿vale? Ved que es una carta con el borde verde con el símbolo de la lira, ¿vale? de la arpa, en la parte superior derecha. Lo dejaría oculto, solo él sabría qué ha puesto, y a la que se pone un evento y se gana, por cierto, un punto de cultura, ¿vale? Por eso nos lo indica la lira, en este caso ganaría un punto de cultura, se abriría un evento de la época
antigua. Pues progreso de los mercados. Cada civilización obtiene 2 de comida o 2 de mineral a elección de cada jugador, ¿vale? Creo recordar que todos los eventos de la época A, porque recordad que algunos los hemos quitado de la partida, los hemos sacado, porque aquí se ponían tantos como jugadores más 2, son eventos que favorecen a los jugadores, tanto te dan recursos como te dan la posibilidad de crear un trabajador o de ponerlo a trabajar en un templo gratis, etc. ¿De acuerdo? Se llevaría a cabo este evento, nos beneficiaríamos todos y seguiría el turno de manera normal, de manera habitual, ¿vale? Imaginad que ahora pasa el turno del jugador azul, viene el turno del jugador verde. ¿Qué acción política puede hacer el jugador verde? Bueno, pues como tiene 2 cartas azules, no podría hacer lo mismo que ha hecho el jugador azul, porque aquí solo se ponen cartas verdes. Por tanto, su acción política, su turno político, solo podría consistir a ofrecerle un pacto a cualquiera de los otros jugadores. En este caso, pues el jugador verde enseñaría el pacto y se lo propondría pues, o a mí o al azul. Y en este caso, o yo o el azul, aceptamos o nos negamos. Si nos negamos, el jugador recupera su carta y sigue el turno. ¿Qué aceptamos? Bueno, pues en este caso, pues imaginad que se lo ha propuesto al verde, lo pondría señalando al verde y sabríamos que a lo largo de la partida pues hay este pacto en marcha. En turnos posteriores, el jugador verde o el jugador azul podrían decidir cesar ese pacto en su momento de acción política, ¿de acuerdo? Y nada, y seguiría la partida. Si me tocase a mí, yo podría elegir, ¿veis? Tengo variedad de cartas, tengo por un lado acciones políticas de preparar evento o la posibilidad de jugar una agresión. Si elijo jugar la agresión, debo pagar un coste en acciones militares, ¿vale? Esta ya no la tendré disponible a lo largo del turno, porque recordad que esta acción política se juega al inicio de mi turno. Leería el texto: agresión, saqueo. Tu adversario pierde un total de 3 unidades entre mineral y comida, las que tú elijas. Luego obtienes esa misma cantidad, básicamente saqueas, bueno, robas, ¿no? Yo elegiría el jugador pues, que yo quisiera y se compararía el valor militar, ¿vale? En este momento, los jugadores es cuando pueden usar cartas de su mano para añadir modificadores y pueden jugar tantas cartas de su mano como acciones militares para sumar +1 a la defensa. Imaginaos que este fuese el escenario de la situación, yo tengo una ventaja muy notable y seguramente ganaría este saqueo, ¿vale? Y me llevaría pues los recursos que tocasen, ¿vale? Ya se habría jugado la acción política y seguiría el turno, esto se descarta. Si elijo no jugar la agresión y jugar un evento de mi mano, un evento futuro, por ejemplo, el reinado del terror, la civilización más débil pierde 1 de población. Esto no pasa ahora, esto se prepara. Lo dejaría aquí y abriría uno de los eventos de la Edad Antigua, ¿vale? Progreso de la artesanía. Cada civilización obtiene, pasarían cosas buenas. Pero yo sé lo que he dejado aquí. Esto entrará en juego a posterior, cuando se acaben estas cartas, ¿vale? Y así se va desarrollando el mazo militar, que ya veis que, bueno, pues le añade este punto de estrategia y le añade pues el sentido, ¿no?, a invertir en desarrollar nuestras unidades militares. Y nada más, eso es todo. Este mazo, en el caso improbable que se agote, los descartes sí que vuelven a ponerse en juego, pero es mucho más probable que ya entren en juego las de una era posterior, cuando se acaben las cartas civiles de la civilización en curso. Por cierto, otro tipo de cartas, ya os lo he enumerado antes, pero ahora creo que vale la pena explicarlo con un poquito más de detalle. Otra de las tipologías de cartas que os podéis encontrar a partir de la época 1 en vuestro mazo militar son las colonias, ¿de acuerdo? Las colonias, tal como hemos visto con el jugador azul, se preparan y llegará un momento en que aparecerán en la partida, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, tenemos el territorio desarrollado. Imaginad que yo lo he preparado. Cuando se agotan estas cartas, se mezclan, ¿vale? Imaginad pues que todos estos eventos se van agotando a medida que pasan los turnos, y entonces pues los eventos que hubiese aquí se mezclan y se empiezan a abrir, ¿de acuerdo? A medida que se juegan acciones políticas. Este es el reinado del terror,
y este es el territorio desarrollado. En el momento en que entra en juego una colonia, todos los jugadores, da igual quién haya puesto esta carta en su momento, simplemente el jugador que la ha puesto pues sabe que esto saldrá en un momento u otro, entonces tiene la ventaja estratégica para planificar, ¿no? Si lo que le interesa o lo que quiere es conquistar esta colonia. Este territorio desarrollado, ¿vale?, nos muestra el beneficio que obtendrá el jugador que consiga colonizar esta colonia. ¿Cómo se coloniza? Pues enviando unidades militares de nuestro tablero individual, ¿vale? Esto se lleva a cabo pues, en el momento en que aparece, es decir, al principio del turno de un jugador, es la acción, el evento, ¿vale? En este momento se para la partida y entonces cada jugador, empezando por el jugador que tiene el turno activo, hace una puja. Imaginad que esto me ha salido en mi turno, yo quiero este territorio porque además de darme 3 unidades de tecnología, 3 bombillas, me dará un cubo amarillo y un cubo rojo, un cubo azul, que podré tomar de la reserva e incluir en mi tablero individual, ¿vale? Es una de las pocas maneras que hay de conseguir cubos extras de estos colores, con lo cual siempre es interesante como mínimo pujar, ¿vale? Luego, pues quien tenga mayor fuerza militar tendrá más oportunidades. En este momento yo tengo una fuerza de hasta 3, ¿vale? Porque me lo da mis 3 unidades. En caso de que tuviera una táctica, como es el caso que teníamos aquí, si yo mando 3, le podría sumar 2 de la táctica, o sea que tengo 5, y luego tengo una carta en mi mano que puedo jugarla y me daría un punto más, ¿vale? Se tendría en cuenta el valor de colonización. Luego hay ciertos líderes, como James Cook, si no me equivoco, Colón también tiene algún efecto sobre las colonias, que podrían añadir modificadores, ¿vale? Yo lanzaría una apuesta, yo sabiendo que tengo esto, pues yo diría 2, ¿vale? El resto no sabe qué carta tengo oculta, igual piensan que mandaría 2. A partir de aquí, si el resto de jugadores quieren optar a la colonia, tienen que ofrecer un valor superior. Imaginaos que el jugador azul dijera 3. Yo veo que solo tiene un soldado, pero igual tiene cartas en la mano que amplían ese límite, ¿de acuerdo? El jugador verde, en este caso, tendría que decidir si sube la apuesta o pasa. En caso de que pasase, yo tendría la opción de pujar más. Imaginad que no lo hago, entonces la colonia se la quedaría permanentemente el jugador azul. Tendría que pagar el coste, es decir, en caso de que utilizara un guerrero y una carta, la carta se descartaría, el guerrero volvería a su reserva y automáticamente obtendría lo que muestra la carta. Pues en este caso, el jugador azul sumaría 3 bombillas y tomaría de la reserva un cubo amarillo y un cubo azul, ¿vale? Esto es la explicación de las colonias. Y nada, esto es todo por lo que respecta a la planificación y a las acciones. A continuación os explicaré cómo conseguir puntos de victoria, cómo ganar en este Through the Ages y os daré mi valoración personal. ¿Y cómo ganamos en este Through the Ages? Pues muy fácil, la cultura os dará la victoria. El marcador de puntos de cultura al finalizar la partida es el que marcará el progreso de la civilización ganadora, ¿no? La que ha prosperado, la que culturalmente es un faro de las civilizaciones. Veréis que al final de la partida habrán quedado cartas de eventos políticos de la era 3 en este mazo. Al finalizar la partida, al finalizar los turnos, es decir, cuando se agota el mazo de la época 3, estos eventos salen igualmente porque en la mayoría de los casos son eventos que lo que hacen es otorgar puntos de cultura en función de distintos parámetros, pues de tecnologías desarrolladas, por las formas de gobierno, por la población o por la felicidad de la población, etc. Son distintos valores que los jugadores han puesto en juego para puntuar al finalizar la partida. Algo que no os he comentado antes es que en caso de empate, el jugador inicial es el que desempata, o el jugador inicial o en el sentido de las agujas del reloj. Esto es útil pues, en caso de encuentros militares. Y al finalizar la partida, pues si hay que repartir puntos, también se utiliza este orden. Sin embargo, si al finalizar la partida los puntos culturales han empatado, pues compartid la victoria.
Through the Ages, no os voy a engañar, es un juego que tiene cierta dificultad, sobre todo por lo que respecta a la gestión. En algún punto puede parecer un juego cruel, porque si te olvidas de alimentar a tu población, estarás en un callejón sin salida, con lo cual te pide que estés muy atento. No puedes descuidar nada, porque te quedas sin tecnología, no puedes mejorar tus edificios. No inviertes en militar, el resto de jugadores se pueden aprovechar de ti. No inviertes en cultura, bueno, la cultura es lo que te da los puntos finales de victoria. Hay que tener en cuenta la felicidad, hay que tener en cuenta las acciones, hay que tener muy en cuenta qué cartas van saliendo, planificarlo de cara a turnos posteriores. Es un juego que te da muchas opciones, te permite realizar muchas actividades, te da muchas opciones al fin y al cabo. Y nada, solo recomiendo disfrutarlo. En caso que os guste, pues la expansión añade más líderes, añade más maravillas, podéis jugar con Antoni Gaudí. A mí una de las cosas que más me gustan de este juego pues es al acabar la partida, independientemente de quién haya ganado, pues hacer un poco de retrospectiva de mi civilización, es decir, ostras, empecé con Homero y he acabado con Bill Gates, o he pasado de tener a Juana de Arco a Gandhi, ¿no? de una católica empedernida al hinduista que llevó a la India la independencia, ¿no? Pasando por Shakespeare, por ejemplo, o por Bach. O sea que o ver las maravillas que han quedado construidas puede ser muy gracioso, pues empezar con Aristóteles y construir las pirámides de Egipto o lo que sea, ¿no? O acabar con Hollywood o con las cadenas de comida rápida, habiendo empezado pues con Alejandro Magno, ¿no? En fin, espero que lo disfrutéis y ya nos comentaréis qué os ha parecido.